Hay canciones del folclore argentino tan bellas que suenan a pura inocencia, pero algunas de esas joyas del cancionero nacional también podrían formar parte de los expedientes más oscuros de la historia policial argentina. Hoy, en este especial, abrimos los archivos más polémicos de Tucumán Radio para recordar a aquellos grandes folcloristas que nos enamoraron con sus melodías y versos, pero que también descendieron a los rincones más escalofriantes y sombríos de su propia humanidad. El creador de la afamada samba, La López Pereira, estuvo preso por un violento crimen. Yo quisiera olvidarte, es imposible. La melodía de la samba, que hoy conocemos como La López Pereira, fue compuesta en la primera década del siglo XX. Su compositor fue un gran pianista salteño llamado Artidorio Creseri. Creseri había sido un vendedor de cueros y luego se destacó como músico y compositor. Empezó a ganarse la vida brindando su servicio de afinador de pianos, profesor de música y sobre todo como animador de fiestas de alta sociedad, y que tanto en las reuniones como así también en las peñas y bodegones del pueblo solía interpretar la melodía de La López Pereira, obra que en ese momento no tenía ni letra ni título alguno. Él la solía llamar La Chilenita. Refería al ritmo de la misma devenido de la cueca chilena, pero llegó un momento en la historia de esta obra en que el mismo compositor comenzó a presentarla bajo el título de La Chilena del Dr. Carlos López Pereira, y de ahí surgió la duda de por qué Creseri le puso ese título a su obra. Y según la leyenda popular, todo comenzó con un asesinato que fue llevado a cabo por el mismo Artidorio Creseri, autor de la samba La López Pereira. Creseri convivía con una mujer en una casa de la capital salteña. Una madrugada, cuando el hombre volvía a su casa después de realizar una de sus presentaciones, tuvo una fuerte discusión con su pareja. Al parecer, la mujer intentaba abandonarlo. La discusión fue subiendo de tono hasta que Creseri, en un estado de rabia, celos y locura, dio por terminada la pelea, asesinando a la mujer. La manera en que Creseri habría asesinado a la mujer varía según quién cuenta la historia. Hay quienes dicen que Creseri, totalmente ofuscado, empujó a la mujer sin intención de matarla, pero esta, desafortunadamente, dio con la nuca en un escalón de la casa, perdiendo la vida de manera inmediata. Otras versiones sostienen que Creseri ultimó a la mujer con un disparo en el pecho. Creseri, arrepentido por lo que había hecho, dio parte a la policía y terminó preso, pero su salvación vendría por otro lado. Años antes, en una de esas tantas fiestas de alta sociedad que el músico amenizaba con su piano, había conocido a un periodista y abogado llamado Carlos López Pereira, más conocido popularmente en Salta Capital como el Dr. López Pereira. En ese tiempo, Creseri y el Dr. López Pereira se hicieron muy amigos. El Dr. Pereira admiraba mucho el trabajo musical de Creseri y estaba enamorado de esa chilenita que Creseri siempre tocaba en las fiestas, sin imaginarse que años posteriores esa misma pieza musical llevaría su propio nombre. Tiempo después, cuando a Creseri le tocó enfrentar su juicio por el asesinato de su pareja, tuvo la gran suerte de que el juez que le dictaría sentencia sería el mismo Carlos López Pereira. En ese momento, López Pereira se desempeñaba como magistrado de la provincia de Salta. López Pereira sintió una gran pena por su amigo y para ayudarlo se valió de una figura penal francesa llamada emoción violenta. Esta figura penal ampara al autor del delito. Dice algo así como que la persona que cometió tal delito no lo hizo estando dentro de sus cabales, que su acción fue el reflejo de un estado emocional desbordado ante una situación extrema que lo llevó a realizar X acción fuera de su voluntad y que solo pudo ser consciente del daño ocasionado una vez que el hecho ya se había consumado. Bajo esta figura que habría sido aplicada por primera vez en la República Argentina, el doctor Carlos López Pereira liberó del cargo de homicidio a su amigo y dictó su inmediata liberación. En pocas palabras, el juez Carlos López Pereira salvó a su amigo Creseri de la cadena perpetua. El sentimiento de gratitud que Creseri tenía hacia su amigo el juez era inmenso. Tan así que al tiempo el juez festejó su cumpleaños en una suntuosa fiesta en un hotel de Salta Capital.
Creseri se encontraba a cargo de amenizar el cumpleaños del juez con su piano. En un momento de la noche, cuando ya estaban todos eufóricos, el juez López Pereira le pidió a Creseri que tocase esa chilenita que a él tanto le gustaba. Creseri se paró en medio de la fiesta y pidió la atención de todos los presentes y dijo: amigo doctor don Carlos López Pereira, hoy en el día de su cumpleaños quiero hacerle un obsequio. A partir de este momento, la chilenita de mi autoría, que a usted tanto le gusta, llevará en su honor el título de la chilena del doctor Carlos López Pereira. En ese momento, el salón estalló en un estruendoso aplauso. Creseri volvió al piano y comenzó a interpretar la obra, y fue tanta la algarabía del recinto que los invitados salieron a bailarla. Creseri repetía la chilenita del doctor una y otra vez, hasta que el propio López Pereira se sumó al baile junto a una señorita. A partir de ese momento, las partituras originales que Creseri cedía a sus amigos salía bajo el título de La chilena del doctor Carlos López Pereira. Con el tiempo, y debido a lo extenso del título, la gente comenzó a llamarla La chilena de López Pereira o La samba de López Pereira, hasta que popularmente se sintetizó en La López Pereira. Yo quisiera olvidarte, es A esta historia que te acabo de contar hay que tomarla con pinzas, porque jamás se encontró documento alguno que pruebe fehacientemente que este asesinato existió. Muchos historiadores buscaron los registros policiales, los expedientes judiciales o las crónicas periodísticas que prueben este hecho, pero jamás pudieron encontrar nada. Pero ojo, no estoy afirmando que este hecho no sucedió. Solamente una persona con todas las pruebas podría confirmar o desestimar la historia. Pero también están quienes sostienen que el grado de impunidad de este caso fue tan pero tan grande que el mismo juez habría mandado a destruir todo tipo de documentación y pruebas relacionadas con el asesinato, y de esta manera limpiar definitivamente la imagen de su amigo Creseri, y que por esta razón, hasta el día de hoy, nunca se pudo conocer la identidad de la víctima. Si la primera historia te sorprendió, el siguiente archivo te va a dejar sin aliento. Fue uno de los autores y compositores más exitosos del folclore, pero también fue un homicida confeso. Lo condenaron a 12 años de prisión. Esta vez no hubo juez amigo y pasó años tras las rejas, hasta que el poder político le encontró una salida. Ignacio El Chango Rodríguez fue un destacado músico, cantor y sobre todo el gran compositor del folclore argentino. Entre sus obras se destacan grandes clásicos como Samba de Alberdi, Samba a Simoca, Gaviota de Puerto, Noches de Carnaval, Vidala de la Copla, Luna de Tartagal y quizás su obra más conocida y emblemática, la samba Mi Luna Cautiva. Ya en 1963, el Chango Rodríguez tenía 50 años de edad. Se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Si bien solía presentarse en grandes festivales y en destacados escenarios, jamás dejó de asistir a las reuniones familiares donde le gustaba compartir la guitarreada con los amigos. El Chango Rodríguez y su novia la Gringa asistieron a la casa de su compadre y amigo Juan El Loro Álvarez para festejar el cumpleaños de uno de sus ahijados. A este festejo se le sumaron 2 de sus alumnos de guitarra. La noche transcurrió tranquila, disfrutaron de un asado familiar y a posterior comenzaron a interpretar canciones para el regocijo de los invitados. Fue en ese momento cuando Rodríguez interpretó la chacarera A la sombra de mi mamá, perteneciente a Cristóforo Juárez y a Carlos Carabajal. Pero, al presentar esta canción, se olvidó de citar a los autores de la misma. Al terminar de cantar, uno de los invitados increpó al artista acusándolo de quererse robar el crédito de la obra por no señalar a los autores. Esta acusación ofendió profundamente al Chango Rodríguez y tras un fuerte cruce de palabras se trenzaron en una pelea cuerpo a cuerpo. Su compadre, El Loro Álvarez, intervino en la pelea y logró separarlos.
El Chango, su novia la Gringa y sus alumnos de guitarra subieron a su automóvil y volvieron a su casa en el barrio Alberdi. El Chango se percató que durante la gresca le habían roto uno de los bolsillos del saco donde tenía guardado 30.000 pesos que la discográfica Philip le había pagado esa misma mañana como adelanto de su próximo disco. Inmediatamente, la pareja decidió volver a la fiesta para reclamar el dinero. La Gringa descendió del vehículo y entró nuevamente a la fiesta. El músico prefirió aguardar en el auto porque el ambiente había quedado muy caldeado. Mientras el Chango esperaba, empezó a oír una fuerte discusión. Y al sentir que insultaban a su pareja, se bajó ofuscado, empuñando un revólver. Al intentar ingresar a la vivienda, el Chango se topó con su compadre, el Loro Álvarez, quien se interpuso a su entrada, y tras un cruce de palabras se trenzaron en un violento forcejeo. Forcejeo que duró hasta que el estallido de un disparo dejó a toda la casa en silencio. En el suelo, y con un impacto de bala en la cabeza, yacía sin vida el cuerpo de Juan el Loro Álvarez. El Chango Rodríguez no podía creer lo que había pasado. Había asesinado a su compadre y amigo de tantos años. El Chango y la Gringa tuvieron que huir de manera inmediata del lugar para evitar la represalia de los familiares del muerto. El Chango Rodríguez siempre sostuvo que todo fue un accidente, que el disparo se le escapó y que nunca tuvo la intención de herir o matar a nadie. Durante esa madrugada, el Chango decidió que lo correcto era entregarse a la policía. Su abogado le recomendó que se embriagase con licor, así se presentase borracho en la comisaría y alegara que no recordaba nada de lo sucedido, pero el Chango se negó a mentir. Luego de entregarse a la justicia, el Chango fue alojado en la cárcel de encausados, lugar donde detenían a quienes aún no tenían sentencia. Y allí pasó 2 años hasta que enfrentó su juicio. El Chango y la Gringa sostuvieron que todo había sido un accidente, que nunca tuvieron la intención de herir o matar a nadie, y que el Chango siempre llevaba un arma por cuestiones de seguridad. En cambio, los familiares del muerto sostuvieron que el crimen había sido premeditado por el músico, que el Chango se dirigió a su casa para buscar el arma y volvió a la fiesta con la intención de matar a Álvarez. Y así lo entendió la Cámara 12 del Crimen de la provincia de Córdoba, dictaminando que el Chango Rodríguez incurrió en el delito de homicidio simple y abuso de arma de fuego, condenándolo a cumplir una pena de 12 años de cárcel. Fue tan grande el impacto de la sentencia en el artista que éste sufrió un ataque al corazón. Luego de recuperarse del infarto, el Chango fue trasladado a la penitenciaría de San Martín, en la provincia de Córdoba. Según sus amigos y familiares, el Chango fue tratado como un preso más. Cabe destacar que el tiempo de presidio del Chango Rodríguez fueron sus años de mayor producción musical. Compuso más de 60 canciones estando preso. Y además, dentro de la cárcel, contrajo matrimonio con su novia la Gringa. Pero el artista también pasó muy malos momentos en su tiempo de presidio, ya que solía ser castigado por su conducta festivalera dentro de la cárcel. Pasaba semanas enteras en la celda de castigo, un diminuto cuarto de 2x2, húmedo y frío, donde tan solo recibía un tazón de agua al día. Estos maltratos calaron tan fuerte en la salud del autor que sufrió un segundo infarto. En 1967, el Chango recibió una visita muy especial, nada menos que a Horacio Guaraní, que se encontraba de gira por la provincia de Córdoba. El encuentro fue maravilloso para ambos. El Chango sacó su guitarra y comenzó a mostrarle las canciones que había compuesto en su tiempo de presidio. Una de estas movilizó profundamente a Guaraní. Se trataba de la samba Mi Luna Cautiva. Luego estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria. Guaraní, totalmente maravillado con la canción, le pidió permiso al Chango para estrenar esa misma noche Mi Luna Cautiva en su show. Hay muchos pasajes de esta obra que remiten al momento tan difícil que le tocaba vivir al Chango Rodríguez. Al final del estribillo dice: acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Haciendo alusión a ese momento en que se despedía de su esposa cuando el tiempo de la visita terminaba y ella lo besaba entre las rejas y se marchaba.
o más aún, ya terminando la obra, cuando explica su ausencia en esa frase que dice «tuve que hacer un alto por un toro mañero», haciendo clara alusión a la gresca que tuvo con su amigo ya muerto. Tras los 5 años que llevaba preso el Chango Rodríguez, su esposa la gringa jamás dejó de trabajar en pos de su liberación. Levantó firmas, creó comisiones de artistas y se reunió con cualquier persona que pudiera ayudar con la liberación del cantor. Y así fue que un día se enteró que el entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía, visitaría la provincia de Córdoba. La gringa no dudó en dirigirse hasta las instalaciones del Jockey Club Cordobés, donde se entrevistó con el primer mandatario. Allí, Onganía se comprometió a revisar el caso. Al poco tiempo, el 11 de septiembre de 1968, el Chango Rodríguez recibía el indulto, el perdón presidencial, por parte del entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía. Al parecer, el dictador tenía un gran respeto por la obra del músico, ya que relacionaba al folclore argentino con los principios de su llamada revolución nacionalista, pese a que Rodríguez se definía como peronista. El día que Rodríguez recobró su libertad, caminó esposado hasta las oficinas del penal, donde realizó los trámites pertinentes. Antes de salir a la calle para reencontrarse con sus familiares y amigos, el Chango volvió a su celda para cambiarse y vestir su frac negro, el mismo traje con el cual había contraído matrimonio. Un equipo periodístico del Canal 10 de Córdoba fue el primero en entrevistarlo una vez recuperada su libertad. Sí, por supuesto, una alegría inmensa, ¿no? Y un agradecimiento a toda la gente que, en fin, que ha colaborado, ha puesto su granito de arena, entre ellos el público. Durante sus casi 5 años que ha estado aquí, usted ha compuesto muchas canciones. Sí, 60 canciones he compuesto. Luego estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Fue tanta la algarabía de los amigos y vecinos del Chango Rodríguez que cortaron la calle que pasaba frente a la casa del cantor y festejaron sin pausa durante 2 días. El desenlace de esta historia dejó opiniones y sentimientos encontrados en el público. Algunos sostenían que la condena había sido excesiva al tratarse de un crimen no premeditado. En cambio, otros se sintieron indignados porque el poder político de turno se inmiscuyó en la justicia para liberar a Rodríguez. Los años de libertad no fueron para nada espléndidos, ya que su estado de salud estaba muy afectado. Sus derechos de autor estaban aún embargados y no podía retomar su actividad artística porque había sido prohibido por diferentes intereses políticos. El Chango mantuvo una vida de muy bajo perfil hasta que el 7 de octubre de 1975 falleció tras una complicación cardíaca. Muchas veces, el único crimen de un artista es nombrar injusticias. Y ahí, el poder no ayuda, persigue. No muchos saben que Atahualpa Yupanqui fue víctima de una feroz persecución por parte del gobierno de Juan Domingo Perón. Atentaron contra su domicilio, fue detenido y torturado. Atahualpa tenía su historial político. En su juventud formó parte del Partido Radical y hasta participó en levantamientos. Y luego se afilió al Partido Comunista. Pero sobre todas las cosas, fue un artista que siempre denunció mediante sus obras los atropellos contra la comunidad nativa. Si bien Perón llegó democráticamente al poder, supo instaurar un régimen totalitario, a tal punto que hacía circular planillas por teatros, salas de conciertos, estudios radiales para que los artistas firmaran la adhesión a su movimiento político. Y el artista que se negaba a firmar, al poco tiempo perdía su trabajo y no conseguía ni contrato ni espacio para desarrollar su arte. Por eso muchos artistas como Nini Marshall, Libertad Lamarques, Oreste Caviglia, entre otros, tuvieron que abandonar el país durante el gobierno de Perón. Lógicamente, Atahualpa Yupanqui se negó a firmar esta adhesión, por lo que automáticamente pasó a formar parte de un grupo que tanto Perón como su mujer llamaban artistas opositores o contreras. Pero lo que desató la furia del presidente Juan Domingo Perón fue una carta abierta escrita por Atahualpa Yupanqui, en la que éste manifestaba su apoyo a un multitudinario grupo de nativos del noroeste argentino que se habían desplazado hasta Buenos Aires exigiendo el cumplimiento
de sus derechos. Atahualpa comenzó a ser perseguido. Una y otra vez era detenido por averiguación de antecedentes o por interpretar canciones que el gobierno peronista consideraba peligrosas. En una ocasión, un comando peronista atentó contra su domicilio en Buenos Aires, razón por la cual terminó refugiándose junto a su familia en su casa de Cerro Colorado, en Córdoba. Pero llegó el día en que Perón y Atahualpa se encontraron frente a frente. Fue durante un festival. Atahualpa bajaba del escenario y Perón llegaba al predio. Era tanto el desprecio que Perón sentía por este músico que no tuvo reparos en gritarle: Atahualpa, con esa cara que tenés, no me podés decir que no sos peronista. Atahualpa, ante esta frase de un presidente que al parecer pretendía ser un insulto, prefirió ignorarlo y seguir caminando. Esto fue tomado como una falta de respeto por el primer mandatario, acostumbrado a que todos le respondieran y le rindieran pleitesía. Y de esta manera, Atahualpa se ganó su lugar en la temida lista negra del peronismo. Al poco tiempo, en 1948, fue detenido y llevado a la cárcel por varios meses, sufriendo maltratos y torturas. Años después, Atahualpa contaría que los verdugos del régimen pusieron su mano derecha bajo una pesada máquina de escribir y se sentaron sobre ella. La idea era destrozarle la mano para que no tocara nunca más la guitarra, y así le quebraron varios dedos. Años después, Atahualpa recordaba este momento entre risas, diciendo: los muy brutos no sabían que yo era zurdo y que a los rasgueos y arpegios los hacía con mi mano izquierda. A causa de aquellas quebraduras, hoy me cuesta hacer algunos acordes, en especial los que llevan cejilla, pero me doy maña. La única persona que anduvo de comisaría en comisaría tramitando su libertad fue su compañera, Nenet. Ya una vez libre, en 1949, Atahualpa comprendió que mientras estuviese Perón en el gobierno, su vida corría peligro, por lo que decidió exiliarse en Francia. ¡Qué enorme tragedia caer preso por un acto de violencia! ¡Qué triste caer preso por defender ideales! Pero terminar en cana por culpa de una pollera, eso ya es otro cantar. Y qué mejor cantor para una historia así que el mismísimo Horacio Guaraní. Horacio Guaraní estuvo preso y la pasó muy pero muy mal, al punto que esta experiencia inspiró una de sus canciones más queridas, y alrededor de este encarcelamiento de Horacio Guaraní se instaló una gran confusión. Más de una vez se presentó la canción coplera del prisionero, esa que dice «Estamos prisionero carcelero», afirmando que Horacio la había escrito en la cárcel tras haber sido detenido por sus ideas políticas. Esto es totalmente falso. Guaraní nunca fue detenido por razones políticas o ideológicas. Además, aquel encarcelamiento ocurrió muchos años antes de que se lo conociera como Horacio Guaraní. En aquellos años era simplemente Heraclio Catalín Rodríguez, un carismático cocinero naval. Pasa por distintos navíos hasta que consigue el puesto de cocinero en un carguero llamado Don Andrés. Este carguero hace la ruta Buenos Aires-Paraguay mediante la vía Río de la Plata, Río Paraná y Río Paraguay. Y un fin de semana de 1944 deben hacer una parada técnica en Formosa. Es viernes y la tripulación baja a tierra en busca de diversión. Se corre la voz de un baile en la zona y deciden ir. Horacio llega con una idea clara: encontrar una señorita para sacarla a bailar. Bebe un par de tragos y recorre las mesas. En esos años alcanza con mirar a la dama a la distancia y hacerle la cabeceada. Después de varios intentos, una elegante mujer le sonríe y le devuelve el gesto. Salen a la pista. Heraclio la toma de la cintura y encadenan pieza tras piezas, tangos, milongas, pasodobles. Sus compañeros lo festejan hasta que en un momento lo pierden de vista. Con su labia habitual, Heraclio convenció a la joven de irse juntos a un lugar más tranquilo y privado. Sin embargo, había un detalle sobre esa mujer que Heraclio desconocía,
y lo pagaría muy pero muy caro. La noche siguiente se repite la salida. Mismo lugar, mismo baile. Apenas llegan, los compañeros le avisan a Heraclio: no busques a la chica de anoche, era la esposa de un gendarme. Te batieron y el milico te anda buscando. Mejor rajá antes de que se arme el quilombo. Porque los maridos no quieren que le saquen las mujeres, se enojan. Y sí, era un gendarme, si yo le saqué la mujer. Qué mocoso atrevido, 19 años, de un baile. Pero Heraclio decide quedarse. Según él, arreglará la situación. Ubica al gendarme y se presenta para ofrecer sus disculpas. Señor, anoche estaba muy borracho y cometí el error de invitar a bailar a una dama. No sabía que era su mujer. Le pido disculpas, le dice Horacio mientras le extiende la mano derecha. El gendarme toma el gesto como una burla y aparta a Heraclio de un empujón. Esta altanería molesta al joven cantor y reacciona pegándole una fuerte trompada en la cara al gendarme. El uniformado, que estaba mal parado, cae de narices contra el piso. De inmediato la policía del baile rodea a Heraclio. El gendarme se incorpora, tiene la cara raspada, la nariz sangrando y el orgullo hecho trizas. Mientras dos agentes intentan reducir a Heraclio, el gendarme traicionero desenfunda su arma y le acierta. Un fuerte culatazo en la cabeza. El golpe tajea el cuero cabelludo al joven cantor. La policía lo esposa y se lo lleva a la dependencia. No conforme, el gendarme lo denuncia de agresión a la autoridad y de desfiguración de rostro. La causa se eleva a juicio y lo trasladan a Heraclio a la cárcel de Formosa, un presidio hostil donde cumplen condenas criminales peligrosos de la región. Ahí, Heraclio pasará meses a la espera de su juicio. Cuando cae la noche, los celadores apagan las luces y dan la orden de silencio. Todos obedecen y callan, menos uno. Nadie dice nada, porque él no está preso. Es un ser libre que por alguna razón se acrenció entre aquellas paredes húmedas. Es un pequeño grillo que durante largas horas musicaliza el pabellón con su monótona melodía. El insecto suele ingresar a la celda de Heraclio y desde allí canta. Para el joven, esto es una hermosa compañía. Ese sonido se instala en su corazón y en su memoria, y así intenta calmar su preocupación por su futuro procesal. Llega la fecha de juicio. En tribunales, el juez le hace saber que agredir a un efectivo del Estado es un delito grave, y todo indica que pasará un par de años tras las rejas. Heraclio es trasladado nuevamente al presidio en espera de la sentencia. Pero en ese periodo de procesado aún sin condena, Heraclio cumple los 20 años de edad y sin ni siquiera imaginárselo, con esta le llega su salvación. Heraclio es llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio. Y como su situación aún no tenía dictamen, las autoridades piden revisar su caso y la justicia determina que sí puede realizar el servicio militar siempre y cuando cumpla con una caución juratoria. Durante 4 años deberá presentarse cada semana ante una dependencia policial para firmar un acta que corrobore su buena conducta. Heraclio nunca se imaginó que un día entraría con tanta alegría a hacer la colimba. En un regimiento de Buenos Aires le dan la función de cuidar los caballos de los superiores. Los altos mandos del regimiento le toman cariño y le ordenan no presentarse a firmar las actas policiales. Le aseguran que los respaldarán. Así, el joven cantor se libra de la pena, pero no del recuerdo. Y se armó un lío, una pelea, tremendo. Preso a la cárcel de Formosa hace 52 años. El único compañero que había en mi calabozo era un grillito. Toda la noche el grillito que me venía a ver. Qué lindo el grillito. Para mí era una orquesta del alba. Es 2004. Heraclio, ya convertido en un consagrado cantautor bajo el seudónimo de Horacio Guaraní, descansa en Plumas Verdes, su casa de Luján. Es de mañana. El cantor se sienta en su patio para tomar unos mates, cuando de repente
un grillo le interrumpe los pensamientos. Su oído fino de cantor y su envidiable memoria le sacuden el recuerdo. Suena igual que aquel grillito que le cantaba en aquella celda de Formosa. La mente de Horacio vuelve a aquella celda. Esa evocación lo estremece, le despierta una emoción rara y, fiel a su estilo, mira alrededor y le habla directamente al insecto. ¿Sos vos, che? Su mente poética se dispara y juega con la idea de que ese mismo grillo llegó hasta su patio para saludarlo. La emoción es tanta que ese mismo día empieza a escribir los versos de una nueva canción a la cual titula El grillo en Formosa. En esta obra, Horacio cuenta lo acontecido en Formosa, pero como buen caballero decide hacerlo de manera elegante. Y claro, quise contar aquella anécdota, pero no quedaba bien hablar de un amor de aquel tiempo por el que nos peleamos y qué sé yo. En vez de hablar de mujeres, voy a hablar de guayaba, que robé guayaba. Grabé la canción, cuando la escuchó mi mujer me dice, ¿qué pasó con las guayabas? Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza. por robar guayaba. Muchas veces idealizamos a nuestros ídolos, nos acostumbramos a verlos en la foto perfecta, arriba del escenario, entre aplausos, convertidos en leyenda. Por eso nos impacta tanto cuando la historia nos muestra la otra parte, sus caídas, sus desgracias, en fin, su humanidad. Ahora te pregunto, ¿se puede separar la obra del autor? ¿Serías capaz de dejar de escuchar una canción si te enteras que detrás de ella hay un hecho oscuro? Comentámelo aquí abajo, que te leo con mucho gusto. Y algo muy importante, suscríbete ya a este canal, porque de esa manera nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. Y mira este video donde te dejo esta fascinante historia. Te mando un gran abrazo.